Buenas tardes, señores estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Les saluda el docente José Daniel Borja Escalante, docente con casi una década laborando en nuestra universidad, muy identificado con la UTP. Y conmigo van a llevar el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. Estamos conscientes de que en esta coyuntura global, esta pandemia del coronavirus, obliga a todos los países del mundo a cuidarnos, a evitar el contacto social en la cual nosotros estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Cerca al amigo, a la familia, al abrazo de los colegas, al apretón de manos. Y definitivamente, en esta coyuntura, tenía que suceder que se paralicen la mayoría de acciones laborales de todo índole, pero sobre todo en el aspecto educativo, en la cual los niños en los niveles básicos regulares de primaria, inicial, son niños, por lo tanto, si están en el colegio va a ser bien complicado que acaten ese distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros. Y es obvio que se iban a contagiar los adolescentes en el nivel básico secundario y en este caso nosotros en el nivel superior universitario. Entonces, en esta coyuntura, en este momento, ustedes entienden de que la universidad, y no solo nosotros, la UTP, sino muchas universidades, tanto nacionales como privadas, han optado por hacer las clases virtuales. Nuestra universidad está hablando de clases remoto bajo la plataforma Canvas, que ustedes conocen, que es una de las plataformas más importantes del planeta. Esa es la ventaja que tenemos en la UTP, ¿no? El aprendizaje remoto, que es una disposición de la alta gerencia, la alta directiva, es la que vamos a nosotros llevar esta primera parte del ciclo académico 2020. Y lo vamos a llevar porque ustedes entienden que es necesario. Es por salud de ustedes, de nosotros, de nuestras familias, de todos los peruanos. Muy bien. ¿Por qué llevar el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual? ¿Cómo entender que un curso, Problemas y Desafíos en el Perú actual, me va a mí a ayudar a ser un buen profesional? ¿Me puede valer a mí si soy de arquitectura? ¿Me puede valer a mí si soy de psicología? ¿Es trascendental en mi formación, en este proceso académico profesional, este curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual? ¿Por qué tengo que llevar este curso? Se preguntarán entonces los alumnos de ingeniería, que evidentemente su malla curricular está orientada a los cursos de matemáticas. Y dirán, no, este es un curso de letras, o sea, bueno, lo pasaremos porque hay que pasarlo. Bueno, es la pregunta que yo hago, ¿no? O sea, debería ser así, y definitivamente pues estamos nosotros entendiendo que no es así. Todos los cursos son trascendentales para lograr un excelente desarrollo académico profesional. Y dentro de este proceso, este curso, creo yo que es trascendental. Estoy convencido que es trascendental. Problemas y desafíos en el Perú actual. Desde que uno escucha el nombre, genera interrogantes. Problemas y desafíos en el Perú actual. Problemas y desafíos. ¿Por qué este nombre? Está de más decir, señores, que este es un curso transversal que lo llevan todas las carreras y no solo en nuestra universidad.
la llevan en casi todas las universidades, tanto nacionales, llámese San Marcos, llámese Villarreal, llámese Cantuta, y las demás universidades en el ámbito privado. Obviamente la llaman con otros nombres, de repente realidad nacional. Pues se dan cuenta, es un curso que se da en todas las carreras prácticamente y en todas las universidades. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la trascendencia? Problemas y desafíos. Dice, ustedes, y quien habla, vivimos en el Perú. Este país nuestro, Perú, a portas de cumplir 2 siglos de vida republicana, lastimosamente no se ha consolidado como un país que ya tras casi 2 siglos de vida independiente, no olviden que nosotros, eh, cuando estábamos en el proceso de historia autónoma, desde los primeros peruanos, las culturas y los incas, fuimos invadidos por los españoles. Los españoles interrumpen nuestro proceso de desarrollo autónomo independiente y eso sucedió, no lo podemos cambiar, y el Perú pasó a depender económicamente de España. En algún momento los peruanos de esa época dijeron hasta acá nomás y rompen con la metrópoli española y su estado absolutista, ¿no? Un estado gobernado por un rey que controlaba todo el país. Y es ahí donde el Perú por fin es libre del yugo o del control hispano. Desde que el Perú se independiza de España, allá en el siglo XIX, 1821, 1824, sin negar que antes de San Martín y antes de Bolívar, ya los indígenas peruanos, Tupac Amaru, II, su esposa Mica de la Bastida, y muchos más personajes andinos lucharon por la independencia. Pero esto fue, como lo vuelvo a repetir y ustedes lo saben, a finales del siglo XVIII, ¿no es cierto? 1700, el siglo XIX, 1800, los primeros años. Ya estamos hablando de cuánto tiempo, siglo XIX, 1800. Háganse cuenta, el Perú se libera de España 1821, 1824, con Bolívar, cuando España se rinde y firma la capitulación, pero estamos 2020, o sea, ya van casi 200 años, señores. Eso es el problema, ¿no? Es un problema. Analicen 200 años de vida independiente y el Perú no tiene los servicios básicos de calidad que necesita. En esta coyuntura, los hospitales están colapsando. Y eso no puede pasar en un país con 200 años de vida independiente. O sea, es un problema. Analícenlo bien, señores estudiantes. 2 siglos no son poca cosa. Un sistema de educación que no está a la altura de lo que merece ese pueblo llamado la nación peruana. Y de qué decir, en el aspecto laboral, la gran mayoría subsiste de manera informal porque lastimosamente no hay trabajo. Pero ese problema, señores, es el desafío de ustedes, el desafío de mi promoción, mi generación, y el desafío de las personas longevas, mayores hoy, que intentaron cambiar a una mejor realidad y que quizás no lo lograron por algunos factores que ya explicaremos a lo largo del curso, pero que nosotros esperemos ese desafío lograrlo para un bien común de todos, ¿no es cierto?, en el futuro. Ustedes, muy jóvenes, merecen un mejor país. La nación peruana, que tiene muchos problemas, ahora los tuvo hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años. No es nuevo esto, señores. Por eso ves problemas y desafíos en el Perú actual. Estoy tratando de ser, creo, claro. En este curso vamos a analizar política, económica, social y culturalmente la problemática que hoy vivimos como consecuencia
de un pasado que no fue muy bueno, por no decir que fue muchas veces malo. Y ese es el resultado que hoy tenemos. O sea, el pasado hay que conocerlo para entender el presente y proyectarse al futuro. ¿Cuál es el desafío? Que nosotros, señores estudiantes, entiendan que tienen que conocer los procesos del pasado. Evidentemente, desde que somos libres de España y comenzamos un sistema de independencia hasta hoy. Porque lo que pase hoy va a repercutir en el futuro. Si hoy solucionamos los problemas históricos, que es desafío de ustedes y de nosotros, y de todos los peruanos, obviamente, el futuro será bueno para sus padres, que algún día serán ancianos, y algún día para sus hijos, para sus nietos. Entonces, todos ustedes ya en la plataforma Canvas, que la conocen, entran al curso y evidentemente tienen el sílabo. Acá tenemos nosotros el sílabo de UTP, problemas y desafíos en el Perú actual. En el sílabo se plantea cuál es el objetivo final del curso, ¿no es cierto? ¿Qué queremos aprender en el curso? Y el sílabo plantea que en el curso, nosotros, ¿no es cierto?, en el curso vamos a conseguir lo siguiente, ¿no? Dice acá. El curso de problemas y desafíos en el Perú actual aspira a brindar, ¿no es cierto?, al estudiante de la UTP una mejor comprensión de nuestro país, por lo cual hace una revisión bibliográfica de los principales procesos históricos por lo que ha pasado su etapa republicana. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a lograr al conocer este curso? Al final del curso, el estudiante explica el origen multicausal de los principales problemas del Perú actual a partir de los cambios y permanencias de sus hechos y procesos. Entonces, quiere decir que nosotros estamos entendiendo de que el curso nos vale y es trascendental para entender cuáles fueron esos fenómenos multicausales que dejan como consecuencia un país lleno de problemas, un pésimo sistema de transporte, una educación básica regular en los colegios, en las cuales estoy convencido muchos de ustedes han estudiado nacionales muy malas, un sistema de salud que a 2 siglos de vida no está a la altura que debería ya estar. Y qué decir, pues, del aspecto económico laboral, ¿no? Un país donde la gran mayoría, lastimosamente, no tiene trabajo y tiene sueldos que son realmente irreales con respecto al sistema de la canasta básica familiar. Entonces, he intentado, señores, de manera sucinta explicarles qué es lo que vamos a ver en el curso. Espero que me lo hayan entendido. Espero que analicen finalmente qué es lo que buscan como profesionales, pero sobre todo entiendan que el desafío de un mejor país está con ustedes. Ustedes tienen que entender que el análisis de la coyuntura actual, si se trabaja bien, en el futuro va bien. Y esto se reduce al siguiente análisis. Nosotros decimos muchas cosas, ¿no?, con respecto a algo que conocemos como política. La política es mala, los políticos son malos, pero ¿quién gobierna un país? No es un presidente, no es un rey. Alguien tiene que gobernar, señores. Alguien tiene, y eso es política. Imagínense si nadie gobernara, todo el mundo hiciera lo que quisiera.
Si no hubieran leyes, tiene que haber alguien que dé leyes, pero leyes que favorezcan a todos, no solo a una minoría, no solo a un grupo. Pues tiene que haber un Congreso. Y si se dan cuenta, eso es política, señores. Imagínense, si no existiera eso, usted podría hacer lo que quisiera. Viene a mi casa, se mete a mi casa, me quita mi tierra, que me costó de repente mucho esfuerzo y se queda con mi casa. Pero la ley dice, no, usted está usurpando, tiene que cumplir un castigo. ¿Se dan cuenta? Esa es política, señores, política. Y dicen que somos apolíticos, que no nos gusta la política. Bueno, en este curso vamos a hacer, a lo largo del ciclo académico, un análisis económico, político, social y cultural del proceso peruano, desde que se libera de España hasta nuestros días. Creo que todos ustedes saben que me estoy refiriendo al Perú actual, al Perú contemporáneo, al Perú moderno, porque hay diferentes autores que llaman al Perú actual el Perú contemporáneo, ¿no? En nuestra época. Pero este Perú de nuestra época pues no comenzó recién, comenzó tras el proceso de la independencia que ustedes ya conocen y que vamos a tocar nosotros en la primera unidad y en la primera sesión en unos minutos. A lo largo del curso, nosotros vamos a estudiar este sistema moderno actual que tú y yo conocemos como república. República. Entonces, yo supongo que todos ustedes tienen un documento llamado el DNI. Ahí está, ¿no? El DNI. En el DNI, en la parte superior de la foto, cuando la vean en casa, ustedes dice República del Perú. O sea, yo soy un ciudadano, tú eres un ciudadano, ustedes son ciudadanos, señores alumnos, de la República del Perú. Entre los estudiantes de UTP que han nacido en el Perú, son ciudadanos de la República del Perú. ¿De qué vamos a estudiar? La República. La pregunta es, ¿los jóvenes, las grandes mayorías peruanas, entienden qué es la República? ¿Entienden cómo surge la República? ¿Por qué tras 2 siglos la República no ha sabido y no ha logrado consolidarnos como una nación, hacer que los peruanos vivan bien? Porque eso se trata. Si somos un país que rompe con España y es nuevo, tiene que vivir un proceso en el cual estos países, ¿no es cierto?, que se liberan de España, porque no es Perú, ustedes saben que España dominaba prácticamente todo Sudamérica, excepto Brasil. Estos países son nuevos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Dirigir el país nuevo, y si antes la gente que dependía de las colonias españolas sufría, hacerlos que no sufran. Pero nos damos cuenta pues, que no es así. Que hay muchos peruanos hoy que no tienen agua, que no tienen luz, que en el Alto Perú, las zonas altoandinas de Puno, en la Amazonía, no hay servicio básico de calidad. Entonces, ese problema no es nuevo, se dan cuenta, viene hace 2 siglos. Eso es lo que vamos a llegar a la web. Además de decir que vamos a ver un proceso desde que surge la República Peruana, cuando el Perú rompe con España, ¿recuerdan? El Perú rompe con España y finalmente se libera de la independencia, ¿no es cierto? Ustedes tienen acá a los héroes de la independencia, a mi lado, a don José de San Martín y a don Simón Bolívar. Ellos luchan contra los españoles, apoyados por los indígenas, rompen con España y se inicia la República del Perú. El año de 1821 San Martín proclama la independencia, y el año de 1822 instaura el Congreso, se acepta que nace un nuevo sistema político llamado República del Perú. San Martín creó una monarquía, la gente pone una república, se da una constitución, la de 1823, pero los españoles seguían en el sur, y el año de 1824 finalmente logramos el éxito, cuando las tropas del norte, lideradas por Bolívar y Sucre, nos liberan y los españoles firman la rendición llamada capitulación.
desde 1824, ya el Perú es libre e independiente de los españoles. Entonces, desde ahí deberíamos nosotros entender qué pasó para que casi a 2 siglos no nos vaya como realmente desearíamos que nos vaya. Entonces vamos a ver esos 2 siglos de historia, pero sobre todo el siglo XX. Si ustedes me preguntan, ¿cómo puedo yo acceder a material que me ayude a conocer estos 2 siglos de historia republicana? Tenemos que entender lo siguiente. Nuestra universidad tiene una plataforma espectacular que ustedes conocen, que es el Canvas, y cuando entran ustedes a cursos, ahí tienen la plataforma y ahí entran a módulos y ahí tenemos material. Pero yo les recomiendo, si quieren conocer la República, a una fuente básica, que espero algún día la lean, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, Jorge Basadre y su historia de la República del Perú. Muy buena fuente, señores, muy buen material. Hay varias ediciones, una de 11, una de 17. El Comercio la sacó ilustrada hace una década. Muy buena edición del Comercio. Pero Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, él es la base, él es uno de los más grandes historiadores, y los historiadores actuales obviamente lo han leído, es la base. No lo ubican a Basadre, entonces acá se lo voy a presentar. A don Jorge Basadre, este gustito de don Jorge Basadre es, pues, para mí particularmente importante, porque yo vivo de la historia, soy un hombre de historia, y he tenido que leer cuando era alumno a Basadre. Bueno, si no lo ubican bien, yo creo que ustedes pueden buscar los billetes de la suma de 100 soles. Ahí encuentran a don Jorge Basadre y su Historia de la República en Perú. También tiene un libro muy bueno que es Los Inicios de la República, se los recomiendo, muy buen material, pero es uno de los pioneros, Basadre. Un autor también muy bueno, que no es muy conocido, es Enrique Chirino Soto, y su Historia de la República. Muy bueno. Pero son autores, pues, que diríamos antiguos, ¿no es cierto? Autores que ya son antiguos. Así que, si quieren autores más modernos que sinteticen este proceso de la República, deberían leer definitivamente a Peter Clarén. Ahí lo tienen a Peter Clarén. ¿Se ve muy bien? Muy bien. Ahí está. Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Clarén. Ahí está, Peter Clarén. Muy buen material. Ese es uno de los autores vigentes que yo les recomiendo que lean. También tienen a otro autor muy bueno, que es Carlos Contreras, ¿no es cierto? ¿Lo ven ahí? Y Marcos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Ese Perú contemporáneo, señores, es nuestra república. Estos 2 libros están en la Universidad Tecnológica del Perú, en todas nuestras bibliotecas. Se los recomiendo y espero que los vayan leyendo, señores estudiantes. Ah, claro, Basadre es uno de los autores clásicos de nuestra historia, eso es innegable, pero Basadre escribe hasta la década del 30. Por eso que les recomiendo a estos 2 autores, ¿no?, que son actuales, vigentes, muy buenos materiales de los estudiantes. Sería bueno que los lean, que los investiguen. No estoy loando por loar, muy buen material. Entonces, si queremos un análisis más completo, ya de la estructura económica, política y social a lo largo de la República, tenemos también un clásico, ¿no? Julio Kotler, a ver, muy buen material, Julio Kotler, ¿no es cierto? Clases, Estado y Nación en el Perú, muy buen material. Entonces, bajo esas fuentes, ya nos estamos dando cuenta nosotros que hay mucha bibliografía, como le decía finalmente la síntesis del curso. Es más, en la plataforma ustedes tienen material y abajo está la bibliografía, que cuando trabajen conmigo la van a tener que conocer. Esperemos que algún día la lean. Muy bien, vamos a trabajar entonces en la República, si ya quedó claro, ya lo tienen claro.
ya saben cuándo nace. Es más, dentro de un momento trabajaremos bien la unidad 1 y el tema 1, la sección 1, pero finalmente el grueso del curso basa en el siglo XX, o sea, 1900 para adelante. Porque en el siglo XIX, señores, vivimos en su gran mayoría gobiernos militares. Para mí, sin ofender a nadie, los militares hicieron un gobierno desastroso. No estoy diciendo que los civiles no lo hicieron, pero los militares lo hicieron terriblemente mal. Por eso el siglo XIX es un siglo perdido en todo sentido de la palabra, perdido, porque tuvo recursos que no supimos aprovechar, como el guano, el salitre. Perdimos una guerra con Chile, quien nos arrebata las salitreras de Tarapacá, perdimos Arica, saquearon el país, quedamos terriblemente destruidos en territorio y economía, con la moral muy, pero muy, muy decaída. Pero ¿quién es culpa? ¿O quién es culpable? Pues los que gobernaban, señor. Ahí viene la importancia, o sea, conocer el pasado para que en el futuro no nos pase lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya dejemos de ser indolentes con esto de lo que es conocer el pasado, o sea, es trascendental. El problema que hoy vivimos es un problema, ¿no es cierto?, que viene del pasado. Pero alguien que no conoce el pasado se puede volver a equivocar y siguen los problemas, como ha sucedido en el país. Entonces, el siglo XIX fue terriblemente malo y el siglo XX comenzó con unos gobiernos de casi 2 décadas o 3 décadas de puros civiles. Los civiles, a diferencia del siglo XIX, los militares, no era golpe de Estado, vivieron una época relativamente pacífica, pero estos civiles finalmente no lograron solucionar los problemas que tuvo la gran nación peruana. Estamos en 1900 y el Perú seguía con una problemática que venía en 1800, que ya explicaremos en un momento. Eso es lo que Basadre llama república aristocrática. Entonces, estamos hablando que este tema lo vamos a ver en la segunda semana de clases y la tercera semana de clases, 2 y 3. En esa república aristocrática, Basadre se refiere a que el Perú estuvo manejada por un grupo con mentalidad aristocrática, señorial, que más pensaba en ellos y que la nación no le importaba, ¿no? Entonces, los autores modernos plantean que Basadre da un nombre que no es tan real porque habla de una república oligárquica, un grupo de más o menos 40 familias, otros dicen 150, pero no más, de repente 200, que tenían el control total del país y que no hicieron muchas cosas por la gran mayoría de peruanos, sobre todo a las grandes naciones indígenas peruanas de la sierra, del Alto Perú, de la Amazonía y la nación afroperuana, siempre dejados de lado. Ya lo explicaremos, es necesario explicarlos, y para eso tenemos una muy buena fuente, que yo creo que es la mejor, que es Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, ¿no es cierto?, de Manuel Burga y Alberto Flores Galindo. Muy buen material, señores estudiantes. También lo tenemos en los materiales, revísenlo, por favor. Muy bien. Justo en esa época donde la República Aristocrática o la oligarquía tenía el control del país, y ahora que hablamos de país, nos estamos refiriendo pues, que nacimos en 1800, somos una república, ¿y quiénes manejan la república? Ese manejo se llama el control del Estado. Entonces también tenemos que entender qué es el Estado. Yo me sorprendo cuando muchos jóvenes, con esto no estoy criticando a nadie, están en la universidad y no saben el concepto de Estado. Los escolares deberían tenerlo desde la primaria, pero es increíble el déficit básico de estos términos que van con nosotros. Por eso les enseñé mi DNI, o sea, esto es una ley, todos tienen que tener DNI. Si no ven acá, en esta coyuntura nos meten a la cárcel, se dan cuenta. Pero ¿quién da las reglas? El Estado. ¿Y quién es el Estado? A quienes elegimos para que nos gobiernen, el presidente, el Congreso, el Poder Judicial, los poderes del Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es algo orgánico. Bueno, con eso no quiero decir
que al presidente solo se le elige, también se eligen, porque no todo es democracia, también en el Perú había dictaduras que también lo trabajaron. La aristocracia tenía el control del país, señores, por allá de 1910, 1920, pero para nuestra buena suerte el siglo XX comienza a cambiar porque la nación peruana comienza a despertar y a decir en voz alta, la ley es para todos, no solo para los militares del siglo XIX, no solo para los ricos oligarcas que gobiernan en estos años del siglo XX, la ley es para todos, señores, porque nosotros también tenemos derechos. Y si ustedes no los quieren dar, nos vamos a reclamar. Y nace esa famosa frase histórica, si no hay solución, la huelga continúa, en otras palabras, la lucha obrera. Acá tenemos un buen material de libros, que son las 8 horas de jornada laboral, allá por 1912, 1919, durante la aristocracia. Y este libro, que es un clásico, El movimiento obrero peruano en Zulma. Entonces, quieren decir, si se está dando cuenta, la gente de esa época dijo, no, el problema que vivimos es consecuencia del pasado, nosotros podemos permitir que esto siga así. El desafío es conseguir derechos, y lo hicieron mediante huelgas que ya utilizaremos. La República Aristocrática finalmente comienza a entender que ya va a cambiar el control del país, del Estado, porque las clases populares van a ser dirigidas y van a ser encaminadas por grandes hombres que pelean por estas clases marginadas y que van a ser motivo de nuestro estudio en la semana 3 y la semana 4, y hasta ahí estaríamos trabajando la primera unidad. ¿Qué hombres famosos? Bueno, deberían serlo porque pelean por esta nación olvidada. Y acá tenemos, creo, a uno de los más importantes, pero que lastimosamente no conocemos, y es penoso, ¿no? Que es Manuel González Prada. Manuel González Prada, para mí particularmente, es un hombre trascendental en este país, porque él se enfrentó a los grupos que controlaban el Estado, en su gran mayoría ricos, y le dijo, ya pues, ya es hora de que la gente pobre tenga derechos. Ya es hora de que no trabajen 14 ni 15 horas, sino 8. Y él es uno de los principales difusores de las ideologías por conseguir las 8 horas de jornada laboral. Manuel González Prada es uno de los grandes líderes de nuestra historia republicana en el aspecto social. No solo está Manuel González Prada, señores. Ya la aristocracia comienza a entender que el pueblo está organizado y que finalmente le reclama derechos que se consiguen mediante huelgas, obviamente. Hubo sangre, hubo muertos, que ya lo tocaremos, como le digo, en la cuarta semana, en la quinta semana. Y sucede que en los años 30, cuando sale Leguía del poder, surgen jóvenes que habían participado en la lucha obrera y que hoy dicen, no, esto no puede cambiar solo con huelgas, tiene que cambiar con el control político del país. En otras palabras, estos jóvenes que defendieron a los pobres dijeron, vamos a tener el control del Estado. Estamos hablando de dos jóvenes que deberían ser súper conocidos, pero que lastimosamente la generación de no los conoce, ¿no? Acá tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre del APRA, ¿no? Un partido que todo el mundo conoce y habla, y tenemos a su contemporáneo, que también todo el mundo debería conocer, que es José Carlos Mariátegui de la Chiva. Ahí están los dos jóvenes que yo particularmente admiro, porque decidieron crear partidos para que las clases oprimidas de esa época, miren, imagínense, 1930, aproximadamente 25, 30, ya casi 100 años, estos jóvenes dijeron, no, vamos a pelear para formar partidos y que el Estado esté en manos de las clases que piensen en los más pobres. O sea, ellos vieron el problema y dijeron, la solución es el control del Estado. ¿Por qué? Por las naciones o por la nación peruana oprimida. Obviamente estos señores, Víctor Raúl funda el APRA, José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista. Ahí tienen ustedes, señores, a los dos grandes líderes que todo el mundo debería conocer, y peor aún, nosotros los universitarios. Estos señores, hay en Mariátegui,
tienen obras trascendentales que casi todos nosotros deberíamos conocer y leer. Entre sus obras trascendentales tenemos dos de Mariátegui. Mariátegui tiene 20 libros medianos pequeños. Uno es El alma matinal, y el más conocido es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Este libro, ¿no? Como dice en el libro que todo peruano debe leer, un análisis sociopolítico económico del Perú a lo largo de su historia, de Carlos Mariátegui, El Amauta. El primer libro que tiene es La escena contemporánea, que también vamos a estudiar a fondo en las semanas sucesivas, y vuelvo a repetir, entre sus tantos libros, el más conocido es Los 7 ensayos, ¿no? Donde él habla ahí del esquema de la evolución económica, el problema del INDE, el problema de la tierra, el problema de la instrucción pública, y acaba con el séptimo ensayo, que es el problema de la literatura. Una fuente muy, pero muy importante es el antiimperialismo de Víctor Raúl Ayala. Este partido, que hoy todos escuchan, señores, no es de ahora, ¿no? Es de 1930, hablando ya como el PAC, Partido Aprista Peruano. Entonces, si se dan cuenta, señores, esto vamos a ver en el curso. Se dan cuenta qué interesante conocer mucha teoría, muchos autores que tuvieron en esa coyuntura en la que vivieron el control del Estado o se enfrentaron a la pequeñez del control del Estado para un mejor país. Entonces nosotros estamos hoy en esta coyuntura para transformar el Perú, que es un problema, pero yo lo veo así, sigue siendo un problema. 2 siglos y no somos los que merecemos. 2 siglos y solo tenemos un tren eléctrico pequeñísimo de San Juan a Villa Salvador. No puede ser. Ese es el desafío. Entonces, cuando la oligarquía se dio cuenta que los partidos habían surgido para ayudar a los pobres, la oligarquía decidió llamar a los militares para destruir y perseguir a estos partidos. Llámese el Partido Socialista y el Partido Aprista. Luego veremos que el Partido Socialista se fracciona tras la muerte de Mariátegui, pero el aprismo sigue siendo un partido fuerte. Y estos oligárquicas se unieron a los militares y finalmente los persiguieron y quisieron destruirlos. Por eso que tenemos un buen libro que vamos a estudiar, un libro no muy conocido, pero que es muy bueno, señores, lo recomiendo, La Ronda del General. No sé si conocen a este señor. Este señor para mí es uno de los peores dictadores de la historia del Perú. Mató a mucha gente. Antes de él estuvo Sánchez Cerro, que ya lo estudiaremos, mató a mucha gente. Y este es un muy buen libro, se los recomiendo, se llama La Ronda del General, de Domingo Tamaris Lúcar, muy buen material. Esto es por los años 50, por los años 50, donde el Perú ya estaba viviendo, obviamente, gobiernos militares que se unían a la oligarquía para que estos partidos del pueblo no lleguen al poder. Justo en esa coyuntura aparece un fenómeno que hoy, que en esa coyuntura del 50 es un fenómeno que hoy vivimos, porque nosotros somos consecuencias del fenómeno. Ustedes dirán, profe, no entiendo, profesor, ¿qué quiere decir? Sencillo, que en el año 50, sobre todo en esa década, comienza a llegar a Lima una gran masa de pobladores, sobre todo de la sierra. Por ahí un grupo pequeño más adelante de la Amazonía, pero sobre todo de la sierra, señores. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿para qué vienen nuestros abuelos, en este caso bisabuelos de ustedes, quizás, bisabuelos, vinieron de la sierra? ¿Para qué? Entonces la respuesta tendría que ser, algo buscaban en Lima. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo estudiaremos también. La sierra era tan, pero tan pobre, que la gente decidió venir a la capital. Ya explicaremos qué pasó. Y eso es lo que se conoce como, ¿no es cierto?, la gran migración andina de los años 40, 50, 60, 70. Pero todos los 50 en la dictadura orillista, ya casi tenemos muy buen material, consecuencia, ¿no? Lima era pequeñísima, no es la Lima que ustedes conocen hoy, no es la Lima desde el kilómetro 24 Punchauca hasta San Bartolo, Lurín, no, 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 no. Una Lima pequeñísima que va desde la Plaza Unión por el norte hasta la Vía Expresa con 28 de julio en el sur, luego venía el balneario por la Arequipa,
por el este hasta Acho, Lima pequeñísima, y Lima estaba rodeada pues, de chacras, de cerros, de desiertos en el sur, llámese el Puente Tocongo, Bienvenida, Ecuador, y la gente dijo, no, vivo a las periferias, pero vivo ahí, porque cerca a Lima al menos tengo educación y salud, en la sierra no tengo nada. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente que vive en la sierra tiene un problema eterno, pero ellos deciden solucionarlo y vienen acá y el desafío fue una vida mejor y lo lograron, pero a un costo muy alto. Ese fenómeno de migración, José Matos Mar lo llama desborde popular y crisis del Estado. Y tiene razón, porque el Estado de esa época pensaba solo en ellos y no en la nación. Buen material de algo antiguo. Y este material es muy bueno, de Rolando Arellano. Acá está, ¿no es? De los Quispe, de los Reyes, Ciudad de Lima. ¿No es cierto? Acá está, Ciudad de los Reyes, de los Chávez. Un buen trabajo, también que los recomiendo, porque finalmente los migrantes llegan a Lima, nuestros abuelos, y cómo podrían subsistir en una ciudad que le haga la espalda totalmente. Porque vienen y no tienen agua, no tienen luz, y ahí está pues la única solución, que es ser informar los ambulantes que tanto criticamos, aunque no lo crean muchos de nuestros abuelos fueron ambulantes. Y acá tenemos a Chirino Soto, disculpen, a Hernando de Soto, con el otro sendero. Muy buen material, se los recomiendo. Listo. Ya por los años 60, la cara de Lima ha cambiado, la pobreza extrema de la sierra ahora vive en Lima, y viene un golpe militar diferente a los demás, porque los golpes de Rodríguez fueron diferentes golpes que defendían a los ricos, y viene un golpe que es muy famoso y muy querido, que es el de Velasco, ¿no? La Revolución Peruana, que estudiaremos a Velasco a fondo, de Teófilo Céspedes, y obviamente lo vamos a estudiar porque Velasco es un hombre muy querido, de repente por nuestros abuelos, que interesante hoy, ¿no? El septenato de Chirino Soto, y dos obras que deberían leer todos, obviamente, los extractos de los discursos de Velasco, que es La voz de la revolución. ¿Se dan cuenta? O sea, revolución. Estos militares querían cambiar el país, veían al Estado como algo que siempre ha sido mal manejado. ¿Se dan cuenta? O sea, desde que nace la República tenemos problemas. Finalmente, Velasco fracasa en su proyecto de transformación del Estado y volvemos a la democracia en el 80 tras el gobierno de las Cortes Morales, y unos señores quieren cambiar el Estado mediante las bombas contra el Estado, mediante la insanía, el asesinato, la destrucción del Estado, y eso es el Sendero Luminoso y el terrorismo en los 80. Los 80 de García y de la UNDE, lo vemos en el terrorismo que llegó hasta la época de Fujimori. Tenemos buenas fuentes sobre el terrorismo, Carlos Iván de Gregory, el surgimiento del Sendero Luminoso, también tenemos Gonzalo Portocarrero, Profeta del Odio, pero si quieren una síntesis, Hatton Guyacuy de la CDR, ¿no? Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Estamos a puertas de acabar el siglo XX, García, John Cabré, 1985-90, tan criticado, García, leanlo, muy buen material. Y finalmente el 90, Fujimori, que ustedes obviamente conocen, el famoso chino, el Perú en la era del chino, ¿no es cierto? Acá lo tienen. Leanlo, muy buen material en nuestra biblioteca, Yoshiro Murakawa, muy buen material Fujimori, sobre Fujimori, buen material. Hay mucho material, el expediente Fujimori, Ciudadano Fujimori Yohamovich, y acá habla pues, de la política económica, ¿no? Del gobierno Fujimori, que ya explicaremos, ¿no? Hoy en esta crisis el Estado da bonos, pero pareciera que económicamente del 90 para adelante no fue medianamente bien. Ya lo explicaremos, ¿no es cierto? Cambio de rumbo de Bolonia, y comenzamos el siglo XX tras la caída de Fujimori, su dictadura, que ya explicaremos también, porque hay gente que respeta Fujimori, cree en Fujimori, particularmente creo que es una dictadura, ya lo explicaremos, estoy seguro que lo fue. Y acá tenemos pues el inicio del siglo
¿no es cierto?, de la confusión al caos, ¿no es cierto? Muy buena obra, a lo que habla desde que Fujimori se va, entra Paniagua y finalmente llama elecciones y gana Toledo también. Finalmente iniciamos el siglo XXI con el gobierno de Alejandro Toledo. Acá tenemos un libro de él, Las cartas sobre la mesa del mismo presidente, e historia, ¿no es cierto?, de dos aventureros, Humberto Jara, de la señora Bianca, la primera dama. Finalmente se va a Toledo, entra García y entra el que ustedes sí conocen, el gobierno de Humala, que yo particularmente considero un gobierno mediocre. Ya lo explicaremos también, ¿no es cierto? Acá tenemos la gran usurpación de Omar Chejade, quien fue su primer vicepresidente y hoy es congresista, no por el partido de Humala, porque no sabemos finalmente si el partido de Humala es un partido, no es un partido, explicaremos, también creo que son movimientos, y hoy está en la lista de Acuña en el Congreso. Finalmente se va el señor Humala y entra Cusi. Este es un material breve sobre Cusi, ¿no es cierto?, de Reinaldo Serrano. Muy bien. He tratado de sintetizar, señores alumnos, lo que vamos a ver a lo largo del curso y ahora sí pasemos, obviamente, a la primera unidad y al primer tema. Muy bien. La primera unidad, señores, llamada Los problemas y desafíos de la integración, queremos nosotros que ustedes entiendan qué sucedió entre 1800, obviamente, 95 y 1930. ¿Qué sucedió a los inicios del siglo XX? Está de más decir que dentro de esa unidad vamos a tener que tocar el primer tema, que es cómo surge la República y finalmente cómo se desarrolló este inicio nuevo del Perú llamado República, tocando obviamente la primera unidad, ¿no es cierto?, que se llama Los problemas de la integración, y la primera sesión que acá se llama Entre la tradición y la modernidad. Temario, usted lo tiene en el sílabo, Entre la tradición y la modernidad. Siglo XIX, 1800, señores. Muy bien, entonces, ¿de qué trata este tema? Entre la tradición y la modernidad. Nos vamos a explicar bien. Cuando el Perú nace, señores, como república, un país nuevo, era evidente, pues, que para que nazca como país nuevo es porque no está de acuerdo con lo que pasaba antes. Ya no quería saber nada del país viejo. El Perú dependía de los españoles, pero ya no quería seguir con los españoles por diferentes aspectos. Las grandes masas eran explotadas por el régimen monárquico español. En España gobernaba un rey que ponía a su virrey y el virrey tenía que sacar recursos económicos para España y el Perú ya no quería ceder nada a España. La masa indígena era masacrada en las mitas. Los negros eran mezclados, los mezclados eran denigrados, llámese mezclados a lo que nosotros llamamos mestizos, pero no solo eran mestizos, era una diversidad de cruces, llamadas castas, el blanco con el indígena, el negro con el indígena, el negro con el indígena, obviamente, ¿no es cierto?, con el blanco, y de ahí salía un resultante de cruces llamadas mestizos, llamadas zambos, llamadas cholos. Entonces, esa gente mezclada estaba pues, terriblemente dejada de lado por el Estado español colonial. Entonces el Perú dice, no, vamos a romper con este régimen, y rompen. Pero quienes dirigen finalmente la guerra de la independencia fueron los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Son los hijos de los españoles nacidos en América, que por jus sanguinis son de sangre española, pero por jus solis han nacido en nuevas tierras, y por lo tanto ellos dicen, no, estas tierras son nuevas, no tienen que depender ya de España, ya fueron colonias mucho tiempo, y no nos han dado poder a nosotros, que nosotros si no tenemos el poder que nos da el rey, mejor rompemos con España, y ahí tienen que a San Martín y a Simón Bolívar. ¿Qué quiere decir? Que así nace el Perú. Si nace un país nuevo, por lógica, debería ser un país mejor, pero vamos a ver
que no fue así. Por eso el primer tema se llama Entre la tradición y la modernidad. Ahí tenemos el tema, entre la tradición y la modernidad. Es el primer tema entonces que vamos a ver en, ¿no es cierto?, la primera sesión. Aquí tenemos Entre la tradición y la modernidad, sesión 1. ¿De qué trata? Que al acabar esta clase, nosotros entendemos la contradicción del proceso de modernización que se dio durante el siglo XIX. ¿Qué significa modernización? Que es un Perú moderno, un Perú nuevo, pero que hay contradicciones, porque si se supone que es un Perú nuevo debería ser mejor, y lastimosamente nunca lo fue. ¿Y por qué nunca lo fue? Pues tenemos que entender por qué nunca lo fue. A ver, cuando éramos virreinato, el rey, monarquía, manda a su virrey, y este virrey, por orden del rey, le dice, exploten a las razas no blancas, masacrenlas para que nos den dinero, porque así tiene que ser. Son razas inferiores y legalmente deben ser explotadas. Por obvia lógica, si ya somos libres de España, esto debería cambiar. Pero lastimosamente no cambió. O sea, quiere decir que hay un nuevo país llamado República, pero que se mantienen continuidades del antiguo régimen de la sociedad virreinal. Obviamente esta base legal la iglesia la apoyaba. La iglesia decía, el rey es rey por orden de Dios. Los blancos son superiores porque la iglesia lo dice. O sea, había una legitimidad por parte de la iglesia. Pero estos españoles finalmente pues fueron expulsados del país y para que ellos salgan del país pasó lo siguiente, ¿no? Nosotros nos independizamos porque evidentemente ya no queríamos romper, ¿no es cierto? O queríamos romper ese maltrato de décadas físicas, morales contra las clases oprimidas, pero un grupo que tenía de alguna manera voz eran los criollos, y los criollos dicen ya no más, queremos romper con España, lo lograron, crean la república, rompen con el rey, y finalmente nace un Perú moderno, y este Perú moderno se basa en lo siguiente, ¿no? En teoría, libertad y la igualdad entre todos los ciudadanos. La sociedad se funda en la primacía del individuo y el gobierno representativo. Hay una soberanía popular. Pregunto, si somos un país nuevo donde hemos peleado los indígenas, los negros, porque no se olviden que en la independencia pelean los negros, pelean los indígenas, y los criollos dirigen estas guerras porque antes los indígenas habían fracasado. Tupac Amaru, Tupac Katari, Andrés Tupac Amaru. Entonces, estos indígenas y los criollos pelean, y una vez que ganamos la independencia, por obvia lógica, todo el mundo dice, somos un nuevo país, este país es de todos, porque nos basamos en principios. Gobierno representativo, ¿no es cierto? Sociedad fundada en principios en la organización del individuo. Pero ¿qué dicen los nuevos jefes? No, no. Políticamente somos un nuevo país, ha cambiado a república, pero ustedes no pueden gobernar. No pueden gobernar. O sea, quiere decir que es un país nuevo, pero que políticamente no le da poder a los indios, a los negros. Entonces quiere decir que no querían un cambio de estructura social, porque si le dan poder, estas personas dejarían de ser esclavas, dejarían de ser maltratadas. Entonces ahí viene lo que dice el tema, ¿no? Las contradicciones, señores. Y estas contradicciones se dan cuando surge el nuevo Estado. Y este nuevo Estado, ¿cómo se llama? República del Perú. Que suena bonito, nace libre de los españoles, pero que el Estado, quienes lo manejan, no quieren que la nación tenga lo que se merece. El joven Estado nació a la independencia como una república que venía a suceder al Estado virreinal, que se recusaba, pero las condiciones para construir una comunidad nacional no existían. Un orden republicano supone la existencia de ciudadanos autónomos, sujetos independientes, considerados iguales ante la ley. Esto nunca sucedió. ¿Por qué? Porque este nuevo Estado, señores, ¿no es cierto? Ya hemos quedado claro, Estado, quienes manejan el país con sus diferentes poderes,
y nación, ¿no es cierto?, el conjunto de ciudadanos que viven en este gran territorio, unidos por lengua, cultura, historia, pero sobre todo unidos por el anhelo de vivir en comunidad. Finalmente, pregunto, para acabar, ¿hubo cambios? Sí, políticamente el Perú rompe con España, ya no es monarquía, es república. ¿Hubo cambios? Sí. Económicamente ya no negociamos con España, es lógica. Hoy ha entrado un nuevo capital a trabajar con los peruanos, pero sobre todo en la manera extractiva, llevarse el guano, el salitre, préstamos, que es Inglaterra, pero hubo continuidades. ¿Y qué continuidades hubo? Hubo continuidades lastimosamente sociales. Y digo lastimosamente porque ahí viene el problema externo de la República. Los grupos dominantes en el poder que se olvidan de la nación, y al inicio de la República estos grupos dominantes dijeron, el indio sigue, ¿no es cierto?, trabajando para el Estado. ¿Está? Servicio de la República. Se restauró el tributo indígena del virreinato. Los indios pagaban, imitaban. Acá en la República se llama contribución personal. Los negros siguieron siendo esclavos, señores. O sea, éramos libres en 1821 con San Martín, el 24 con Bolívar, y los negros seguían siendo libres. ¿Se dan cuenta? No hay. ¿Se dan cuenta? No hay cambios en lo social. Y otro, ¿no es cierto?, digamos, aspecto que continuó fue el poder de la Iglesia. La Iglesia, lastimosamente, siguió apoyando a estas clases nuevas dominantes llamados presidentes de la República. O sea, hubo, yo creo, de manera sintética, breve, dos cambios. En lo político, monarquía ahora república; en lo económico, dependencia española o inglesa; y dos continuidades. Pues la pregunta va a ser esa, señores. Esa va a ser la pregunta que ustedes tienen que ir ya desarrollando, ¿no es cierto?, para ya la clase que vamos a hacer de manera, ¿no es cierto?, o aprendizaje remoto, cuando estemos ya la próxima semana conectados en el Canvas, ¿no es cierto? Esa va a ser la forma de nosotros de trabajar. Acá en el Canvas, nosotros vamos a hacer lo siguiente, señores. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mandarles, antes de comenzar la clase, un anuncio. Le voy a mandar un anuncio cada 10 minutos antes de la clase. Ahí está el anuncio. Y en el anuncio también les voy a poner la pregunta que ustedes tienen que ir elaborando para que luego ya en clase, cuando nos conectemos y llamen la lista en los primeros 15 minutos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estar conectados por el chat. Y ya en clase, por el chat, vamos a mandar otras preguntas y lo vamos a desarrollar a través de los foros de discusión. ¿Listo? Excelente. Muy bien, señores. El día de hoy estamos acabando la clase de esta manera. Esperemos que nos vaya bien en las clases remotas y tras ver bien el video, no se olviden que ese va a ser el primer trabajo que nos vamos a discutir en foros de discusión, que es los cambios y continuidades que se dan al inicio del Perú moderno republicano, con respecto obviamente al virreinato, ¿cierto? Entonces no vayan a olvidar que esa es la pregunta que ustedes tienen que ir ya resolviendo, viendo la plataforma, el material, viendo el video, y ya nos encontramos entonces en las clases, ¿no es cierto?, de aprendizaje remoto el día que nos toque. 10 minutos antes yo mando el mensaje, también va a ser la pregunta, y tienen que ver este video ya, que va a estar colgado en su plataforma. Éxitos, cuídense, nos vemos. Éxitos.